Vanguard School, curso de geometría. Ejercicios con cuadriláteros. En este video tutorial aplicaremos las propiedades básicas de los cuadriláteros, así como poder resolver ejercicios apoyándonos en los conceptos fundamentales. Ejercicios con cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, donde la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Estos cuadriláteros los vamos a dividir en 3 grupos: trapezoides, trapecios y paralelogramos. Los cuadriláteros pueden ser convexos o no convexos. Serán convexos cuando los ángulos que se encuentran dentro del cuadrilátero son menores que 180 grados. Pero sin embargo, si uno de los ángulos internos del cuadrilátero es mayor que 180 grados, entonces lo llamaremos no convexo o cóncavo. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre serán 360 grados. Por ejemplo, en estas dos últimas figuras tenemos un boomerang, que es una propiedad donde la suma de los ángulos alfa, teta y omega equivale a x, y en el otro tenemos una propiedad que le llamamos la propiedad del pescado, donde la cabeza, que es alfa, más la cola, que es teta, la suma de estos ángulos tiene que ser igual a la suma de las aletas x más y. Estas propiedades pueden ser demostradas a través de los triángulos. Los cuadriláteros se van a clasificar en trapezoides. ¿Qué tiene un trapezoide y por qué no lo llamamos trapecio? Por una sencilla razón: no posee lados paralelos. Entonces, los 4 lados de este cuadrilátero lo vamos a llamar trapezoide, no tiene lados paralelos, por lo tanto, no hay algunas condiciones. La única condición que cumple este trapezoide es que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Ahora tenemos el trapecio. El trapecio es un poco diferente, ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tiene una base menor y una base mayor que son paralelas. Pero aparte de ello se van a formar unos ángulos como alfa y beta, teta y omega, que sumados me van a dar 180 grados. Esto proviene de rectas paralelas con secante, alternos internos, en este caso conjugados internos. El trapecio, a diferencia del trapezoide, es que tiene un par de lados paralelos. Ahora, los trapecios también se clasifican en 3 grupos: trapecio escaleno, trapecio rectángulo y trapecio isósceles. Estos trapecios provienen de unos triángulos. Por ejemplo, un triángulo escaleno, cuando cortamos la parte superior del triángulo escaleno, se convierte en trapecio. Igual, un triángulo rectángulo, cortamos la parte superior y se convierte en un trapecio rectángulo. Y lo mismo sucede con el trapecio isósceles, que proviene de un triángulo isósceles. En el trapecio escaleno, los 3 o los 4 lados tienen diferente magnitud. En el trapecio rectángulo podemos observar que se están formando ángulos de 90 grados. Y el trapecio isósceles tiene un par de lados no paralelos, los que están marcados con unos puntos oscuros, al no ser paralelos, pero tienen la misma magnitud. Y observa también que en el trapecio isósceles los ángulos de la base tienen la misma magnitud. Por lo tanto, los ángulos de la base menor en la parte superior también tendrán el mismo valor. Son detalles que observamos en los trapecios y que son de utilidad a la hora de resolver algunos ejercicios. Tercer grupo de cuadriláteros. A este le llamamos paralelogramo. El término paralelogramo se utiliza para aquellos cuadriláteros donde sus lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD. Este paralelismo nos da algunas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, el ángulo A tiene el mismo valor que el ángulo C, tiene la misma abertura, y que el ángulo B tiene la misma abertura que el ángulo D. Al mismo tiempo, el ángulo alfa más el ángulo teta sumados nos tienen que dar 180 grados.
Estas características que observamos en el paralelogramo son de utilidad a la hora de resolver algunos ejercicios de aplicación. Ahora, los paralelogramos también se subdividen. Recuerda que el concepto del paralelogramo es que son aquellos cuadriláteros donde sus lados opuestos son paralelos. Ok. Romboide, que tiene la misma forma que el paralelogramo, sino que ahora lo vamos a clasificar como romboide. Tiene lados opuestos paralelos, observa las marcas, y cumple las mismas condiciones o propiedades de la figura anterior. Ahora tenemos el rombo. ¿Cuál es la diferencia con el romboide? Que el rombo tiene sus 4 lados congruentes, o sea, de igual medida. Y sus ángulos opuestos también son congruentes. Tenemos ahora el rectángulo. El rectángulo tiene lados opuestos paralelos y sus ángulos internos de 90 grados. Tenemos el cuadrado. Como puedes observar, tanto el rectángulo como el cuadrado guardan algún tipo de relación con el romboide y el rombo. Por ejemplo, el rectángulo, si tomamos las esquinas y las estiramos, tendrá la forma de un romboide. El cuadrado, si tomo las esquinas y las tiro, va a tener la forma de un rombo. La diferencia es que en el rombo los ángulos internos no son de 90 grados, lo que sí sucede con el cuadrado o con el rectángulo. Algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, tenemos aquí un paralelogramo, es un cuadrilátero. Al trazar las diagonales, estas se cortan en el punto O. Entonces, al intersecarse en un punto, al cortarse en un punto, estas se van a subdividir, cada diagonal se va a subdividir en lados iguales. Como puedes observar, BD se subdivide en un valor de BO igual a OD, igual sucede con AO igual a OC. Esa es una de las propiedades que sucede cuando cruzamos las diagonales. Aquí tenemos otro cuadrilátero que lleva el nombre de trapecio. La letra A es la base menor, es la base más pequeña, y la letra B es la base mayor. Como puedes observar, en los lados no paralelos hemos ubicado unos puntos M y N que están justo en la mitad de esos lados. Si unimos estos dos puntos, M y N, se va a formar un segmento que va a ser paralelo tanto a como a B. Este segmento lleva el nombre de mediana. Y ese segmento mediana M se va a determinar como la semisuma de las bases. Observa ahora esta figura. Se parece mucho a la anterior, inclusive la propiedad que se va a desarrollar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no solo tenemos la mediana, sino que al mismo tiempo hemos trazado dos diagonales. Estas diagonales cortan a la mediana y se forma un segmento equivalentemente a X. Por eso, ser un segmento menor al anterior de la mediana, lo podríamos considerar de la siguiente forma. X va a ser igual a la semidiferencia de las bases. Considera que siempre debes de colocar la base mayor y luego la base menor para que la resta siempre nos salga un valor positivo. Ejercicios de aplicación. Bien, teniendo ya los conceptos básicos, vamos a comenzar a desarrollar algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, tenemos aquí algunos conceptos. En el romboide, las diagonales son congruentes. A ver, el término congruente significa igual medida. Y en un romboide, las diagonales son de diferente tamaño, por lo tanto esto es falso. En el rectángulo, las diagonales son perpendiculares. No son perpendiculares. Es falso. En el rombo, los ángulos internos miden 90 grados. En este caso se refiere, ¿saben qué? Cuando trazamos las diagonales del rombo, estas se cruzan perpendicularmente y se está refiriendo a ese ángulo interno, por lo tanto esto sería verdadero. Aquí tenemos un cuadrilátero. Así es, lo conocemos como trapezoide, puesto que no tiene lados paralelos. Entonces, para poder calcular el valor de alfa, lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra propiedad fundamental de los cuadriláteros, que me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Esto se cumple para todo cuadrilátero convexo.
Sumamos los ángulos internos y reducimos. Nuestra propiedad nos dice que 200 grados más 5 alfa es igual a 360 grados. Estos resultados los hemos obtenido de sumando aquellos valores que son conocidos y semejantes. Despejamos el valor de alfa y obtenemos que alfa toma el valor de 32 grados. ¿No? Para que esta condición se pueda cumplir, el valor de alfa tiene que ser 32 grados. Como puedes observar, esto lo podemos aplicar conociendo el concepto fundamental de la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero. Aquí tenemos un romboide. Dice, en el romboide mostrado, AD equivale a 3 veces CD, que es igual a 18. ¿No? Esto significa que AD equivale a 18 y que CD va a tomar el valor de 6. Y nos solicitan hallar el perímetro en este caso del romboide AB, C y D. Y recuerda que el perímetro es la suma de los lados. Entonces vamos en búsqueda de los lados. Primero, me dicen que A es igual a 6 y que 3A es igual a 18. ¿De dónde he obtenido estos resultados? Lo siguiente, AD igual a 18, pero dicen que AD es el triple de CD. Entonces, si a CD yo le llamo A, pues a AD le llamaré 3A. Y de esta manera hemos obtenido los valores para A. Bueno, por tratarse de un romboide significa que los lados opuestos son paralelos. Eso significa que esto vale 6 y esto vale 18. Entonces, ya teniendo los valores de los lados de este cuadrilátero, lo único que nos queda es determinar el perímetro. Por lo tanto, el perímetro equivale a 48. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dan aquí un rectángulo y nos piden hallar la medida del ángulo ACD. ACD. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trazar la diagonal AC y ya tendríamos el ángulo ACD. Recuerda bien que la letra que se encuentra en el medio es la que corresponde al vértice y por lo tanto es la abertura que pretendo determinar. Bien, voy a suponer que este ángulo es X. Ahora, cuando trazamos las diagonales en un rectángulo, se van a formar triángulos isósceles, lo cual indica que este ángulo de la parte inferior también vale X. Ahora, por tratarse de un rectángulo, sabemos que el ángulo D equivale a 90 grados. Por lo tanto, la suma de X más 26 es 90 grados. Listo, hasta aquí terminó nuestro análisis geométrico para trabajar nuestra parte algebraica. Encontramos un valor que sumado con 26 nos genere 90. Por lo tanto, X es igual a 64 grados. Como puedes observar, para poder dar explicación a cada uno de estos ejemplos, necesitamos tener en cuenta nuestras propiedades fundamentales o nuestros conceptos fundamentales. Ok, acá tenemos un trapecio. Tenemos una base menor que es x menos 1, una base mayor que es x más 3 y tenemos una mediana que es 6. ¿Cómo sé que es una mediana? Porque nos damos cuenta que este segmento corta los lados no paralelos en sus puntos medios. Y eso es simplemente observando las marcas. Ok, aplicamos la propiedad de la mediana que me dice, la mediana es igual a la semisuma de las bases, o sea, x más 3 más x menos 1 sobre 2. Ok, aquí terminó todo el concepto que nosotros manejamos sobre la parte geométrica y de los cuadriláteros. Lo que viene ya es una respuesta algebraica. Despejamos la variable x. Y obtenemos un valor de x igual a 5. Si nos solicitan el valor de la base, lo podríamos sumar. Si nos solicitan a cualquier valor de las bases, base menor o base mayor. Acá tenemos un trapecio y nos dicen que es isósceles. Si es un trapecio isósceles, significa que los ángulos de la base menor son iguales. Por lo tanto, el ángulo B también debe de valer 120 grados. Otro dato de los trapecios isósceles es que el ángulo D debe de valer 60 grados para que sumado con los 120 sean 180 grados. Muy aparte nos dicen que BC es igual a CD y es igual al valor de 10. Ok, BC vale 10, CD vale 10 y trazo aquí una altura. Es la misma que puedo prolongar hacia este otro lado. Bien, se nos está formando un triángulo rectángulo. Pero no solo eso,
Me parece que también es un triángulo rectángulo notable. Este valor vale 10, entonces tenemos que ir en búsqueda de los segmentos que nos faltan para poder encontrar la base AD. Ok, voy a extraer el triángulo. Esto vale 60, este vale 30, el lado vale 10 y según mi triángulo rectángulo notable, el ángulo que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Esto significa que este valor será 5. No me interesa saber el otro cateto, puesto que no es parte del ejercicio o es parte de lo que nos están solicitando. Sin embargo, estos triángulos nos han dado el segmento que necesitábamos. Este obtiene el valor de 5 y este también obtiene el valor de 5. Puesto al ser un triángulo, un trapecio isósceles, los triángulos formados también son semejantes. Por lo tanto, el segmento AD equivale a 20. Como puedes observar, necesitamos de nuestros conceptos fundamentales para poderlo desarrollar. Veamos otro ejercicio. Acá tenemos un cuadrilátero. Hay diferentes formas o caminos para poderlo resolver, pero vamos a aplicar las propiedades estudiadas en este capítulo. Entonces, tenemos un ángulo X y tenemos aquí la sumatoria de los ángulos internos del cuadrilátero. 2 beta más 100 más 2 teta más 70 igual a 360. Reducimos esta expresión para tener una relación de beta y teta. ¿Ok? Y si puedes observar, hay un ángulo beta y teta dentro del cuadrilátero más pequeño, en el cual involucra también al ángulo X. Entonces, ese ángulo X voy a hacer que ingrese en ese cuadrilátero pequeño, pero de una forma diferente. Observa, 180 menos X, puesto que es un ángulo llano. Si el ángulo de 180 yo le quito X, ese ángulo tendrá el valor de 180 menos X. Ok. Aplicamos en este cuadrilátero nuestra propiedad fundamental, que nos dice beta más teta más 100 más 180 menos x igual a 360 grados. Ah, pero no te olvides, beta más teta es un valor conocido. Lo reemplazamos y nos queda un resultado como 375 menos x igual a 360. Despejamos la variable x y obtenemos un valor para x igual a 15. Veamos aquí este paralelogramo. Dice, tenemos un paralelogramo A, B, C y D, donde CD equivale a 10 y QC equivale a 4. Listo. Por ser un paralelogramo, habíamos dicho que los ángulos opuestos, o sea, el ángulo A y el ángulo C, tienen la misma abertura. Por lo tanto, si el ángulo C equivale a 2 teta y en el ángulo A hay una parte que vale teta, entonces esto significa que el otro pedazo de ángulo es teta. Ok, lo cual indica que AQ es una bisectriz. Bien, como es un paralelogramo, entonces BC es paralelo a AD y AQ podría cumplir la función de una secante a dos rectas paralelas. Por lo tanto, podríamos utilizar nuestro concepto de ángulos alternos internos. Eso quiere decir de que este ángulo también equivale a teta. Ok, estamos observando que el triángulo ABQ es un triángulo isósceles. Como conocemos CD, entonces conocemos AB. Y si conocemos AB, entonces conocemos BQ. Y como QC es un valor dado en el ejercicio, por lo tanto conoceremos el segmento BC. Pero BC equivale al valor de AD. Por lo tanto, creo que ya el ejercicio está resuelto. Solo hay que plasmarlo en nuestro documento. Esto equivale a 4, esto equivale a 10, este también vale 10, y por ser un triángulo isósceles, este valor también vale 10. Eso significa que BC es igual a AD, por lo tanto AD toma el valor de 14. Nuestro análisis previo de lo que pretendemos hacer es de suma importancia para tener los caminos correctos en el desarrollo de un ejercicio. Aquí tenemos un trapecio rectángulo. Me piden calcular el valor de la mediana del trapecio, si AB equivale a 8 y BC equivale a 4. Para poder conocer el valor de la mediana, necesito conocer el valor de la base AD. Ok, vamos a hacer algunos trazos. Trazo la altura.
La altura me dice que vale 8, puesto que AB es igual a ese valor 8. Y en un triángulo rectángulo, el que se opone a 53 grados es igual a 4K. Por lo tanto, BC vale 4, dato del problema, y K vale 2. Si K vale 2, entonces el ángulo adyacente a 53 grados es 37 grados. Eso quiere decir que este valor tiene que valer 3K. Pero como K vale 2, entonces este segmento vale 6. Como el valor de BC yo lo puedo trasladar a la parte inferior, ya conozco la base que es AD igual a 10. Perfecto, ya conozco la base mayor, conozco la base menor y voy en búsqueda de la mediana. Entonces, esta es mi mediana y digo MN es igual a AD más BC sobre 2. Los segmentos ya son conocidos, por lo tanto, la mediana arroja el valor de 7. En este ejercicio número 10 tenemos algunos datos como ABCD, que es un rombo, BMC, que es un triángulo equilátero, y me piden calcular el valor de X. Veamos. Este ángulo es 40 grados, eso lo conocemos por los ángulos opuestos en un rombo. Entonces, el ángulo B y el ángulo D en el rombo también tienen que tener el mismo valor, y nos damos cuenta que vale 140 grados, para que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero nos dé 360 grados. Ahora, nos están diciendo que el triángulo BMC es un triángulo equilátero. Eso significa que tenemos el ángulo B igual a 60 grados. Y para que toda la vuelta tenga 360 grados, ya tengo aquí 200, por lo tanto, el ángulo B dentro del triángulo ABM tiene que tomar el valor de 160. Pero por comodidad vamos a retirar ese triángulo y lo vamos a dibujar aquí, donde tenemos el punto A, el punto B y el punto M. Recuerda que B toma el valor de 160. Y por tratarse de un rombo, entonces significa que AB es igual a BM. Entonces, en esta figura ABM estamos hablando de un triángulo isósceles. Si el ángulo B equivale a 160, entonces para llegar a 180 me faltaría 20 grados, lo cual indica que X debe de valer 10. Entonces, como puedes observar, el desarrollo del ejercicio es muy simple. Tal vez el análisis me podría llevar un poco mayor de tiempo, pero ese tiempo que le dedico al análisis de una situación me permite tener soluciones más simples. Veamos el ejercicio 11. En el ejercicio 11 tengo un trapecio ABCD. Dice que trazamos la bisectriz interior de C y que corta AD en el punto F, tal que ABCF va a ser un paralelogramo. Ok, este dato es de mucha importancia, porque trazo aquí la bisectriz y ABCF va a ser un paralelogramo. Y un paralelogramo tiene lados opuestos paralelos e iguales. Entonces, estos conceptos fundamentales nos permiten dar desarrollo a nuestro ejercicio. Vamos a ver, completemos los datos que nos están dando. Nos dicen que BC equivale a 7 y que este valor también va a ser 7, puesto que es un paralelogramo. CD equivale a 11 y nos piden calcular AD. Ok, para calcular AD yo necesito el valor de FD. ¿Cómo podríamos determinar esto? Veamos, como el ángulo C está dividido por CF, que es la bisectriz, esto significa que este ángulo vale alfa y este ángulo también vale alfa. Ahora, como BC es paralelo a AD, puesto que es un trapecio, y CF es una secante, por alternos internos diré que este ángulo también vale alfa. Ah, ok. Entonces el triángulo CFD es un triángulo isósceles. Eso significa que FD también equivale a 11. Teniendo todo este conocimiento puedo conocer el valor de AD, simplemente hay que sumar los segmentos AF y FD. Por lo tanto, AD equivale a 18. Como puedes observar, no es muy complicado estar desarrollando este tipo de ejercicios. Solo necesitamos nuestros conceptos fundamentales. Bien, les dejo ahora algunos ejercicios para poder reforzar este conocimiento.